No va, oíste. Muy buenas noches. Nosotros vamos a estar discutiendo sobre lo que era la Edad Media y su educación física. En la Edad Media solo se trataba de lo que era la ética y la moral, pero para mí no era la ética y la moral, siempre había un entrenamiento para autodefensa de cada país para en el momento que ellos fueran atacados. Cuando ellos dicen como si moral, se refiere a lo de la iglesia, porque tú sabes que antes la iglesia era metida en todo, ¿no es verdad? Entonces controlaban hasta el ejército antes la iglesia, porque antes la Pero eso iglesia era era una lo cosa más de doble poderoso. vía. Tenían que Eso no llevarse me la de pasa eso, para de la la apariencia. iglesia. Eso no me la pata para la apariencia, para poder tener fuerte atrás. Eso es para tapar. Vemos que antes como la iglesia controlaba tanto, ellos sentían que hasta el ejercicio era como una ofensa para Dios. Y por eso hasta lo castigaban eso del ejercicio. El único ejercicio que se hacía antes era eso mismo para la milicia, para los militares y para los caballeros. ¿Ustedes saben qué deportes se hacían antes? Bueno, la lanza. ¿Y qué? ¿Para qué tú tienes una lanza? Cuando tú aprendes a tirar, cuando tú aprendes un ejercicio de autoprotección. Eso es para cuando tú lo necesites. Porque si tú haces yoga, tú sabes que es para ti solo, pero cuando tú aprendes a proteger tu cuerpo, es para cuando tú necesites autodefensa. Y eso es un Tú no deporte, lo la puedes lanza. usar bueno, sí, eso era un deporte de ellos. Di que supuestamente Era uno de sus lo deportes. magnificaron más pacífico, pero era autoprotección de cualquier manera. La mayoría eran, el único que fuera, si era rezo, religiosidad y cosas así, pero después lo diferente, eso era solamente para autoprotección. Correcto, no obstante eso, sino que también los niños jugaban a echarse agua de un pozo. Entonces, las niñas jugaban pelota en Y no ese era tiempo. pelota que jugaban. Me imagino yo espero que ese pozo no tuviera 10 años de agua ahí, porque ya tú sabes. ¿Y qué es eso? Es autoprotección. Cuando usted va a un país que no es desarrollado, que lo primordial no es la vida, ¿qué usted aprende? A sacar a la gente de los buses para usted meterse y quedarse usted. Eso es para que aprendan de viveza, para que ellos aprendan a Pero autodefenderse cuando les toque entrar en una circunstancia. ¿Y qué usted cree de eso? Ay, ay, ay. Tú sabes, en ese tiempo ya, los niños nada más eran importantes para la herencia, tú sabes, para que heredaran Ajá. el apellido, el nombre y que cuidaran a ellos cuando fueran viejos. Entonces a los niños antes no se les querían, no es como ahora que hay tanto derecho, ¿no? Los niños Sí, antes. sí, en este caso los adultos le dispersaban como un trato cargado de la De ambivalencia responsabilidades. que se sentían Ujú. hacia ellos, claro. Sí, porque según yo entendía y desde el autor de Valencia, él decía que a los niños de antes se le veían por lo que podían llegar a ser. Por ejemplo, ese niño se le trataba bien porque podía ser un príncipe, podía ser un rey, pero no porque era un niño. Y entonces yo ni sé qué juegos jugaban esos niños así de antes. Se le instruía, Sí, se le instruía, se formaba. ¿Cómo era la formación? De una forma inteligente, que tú tuvieras la capacidad para hacer todo lo que tú necesitaras en el momento para autodefenderte, para autoproclamarte, para No, ser pero a lo que independiente, se para ser entrenaban eran los poderoso. hombres. A los La niños no se mayoría les de la entrenaba potencia lo porque que ellos quieren decían que no servían eso son para nada. la ejércitos. mayoría de la potencia lo que quieren ser uno, es la primera potencia mundial, toda, aunque sea de una forma u otra. ¿Cuáles son las potencias que tienen más dinero? El Vaticano tiene mucho dinero, todo claro. Pero así, tú sabes la que es de la religiosidad, antigüedad. ajá, sí. Como tal, los niños como tal, no era que se ejercitaban, según lo que yo entiendo, sino que el único ejercicio que se veía en esa época era para los militares, Ujú. porque para Sí, ellos el que hacía estaba separándose como de Dios, o sea que tú no podías hacer nada que tuviera que ver con tu cuerpo, porque ya eso como que te estaba separando de Dios. Solamente Exacto. lo que era el ejército era lo que te ejercitaban. Pero hasta el sí, en ajedrez, este caso, por eso es que nos tu cerebro, referimos a que no querían los niños. hasta en el Por eso ajedrez tú sabes cómo te va a meter el otro. que los adultos no querían a los niños en sí.
Exacto, en sí Oh, no lo querían porque podía, este niño como tú sea no tienes adelante me va a cuidar. cuando tú tengas el hijo tuyo, tú le vas a querer enseñar lo que tú sabes y lo que tú no sabes para que ese niño sea mejor que va al aula y que ese niño sea más poderoso que y que tenga mejores calificaciones y que sea el número uno, que sea el más proactivo posible. Eso es lo Así que es tú que quieres, uno le que tú educa sepas actualmente. autodefender, que Eso sea Claro. actualmente, como dice Mabel, porque antes no se educaba de esa forma. Pero No, según Isanzo, ya como esto crecían, porque tú sabes que antes la gente se separaba en rico y pobre también, que los niños ricos no se juntaban con los pobres. Pero diferencia de clases según lo que sociales. leí, tú sabes, según lo que leí, cuando se hacían actividades físicas, como, ¿sabes? Algunos juegos, como que se olvidaban de esa diferencia y jugaban juntos, aunque fueran ricos, pobres, o nobles, o vasallos. Sí, por eso es diferencia de clase. Ya actualmente los ricos quieren juntarse con los ricos y los pobres lo echan hacia un lado. Sí, es No una es como diferencia antes. que sí, que más o menos siempre se ha visto, pero en la antigüedad estaba como Actualmente. que más marcada. Correcto. Esa gente en esa época, ¿cómo se mantenían? Porque si no se, o sea, no hacían ningún tipo de ejercicio físico, porque entendían que los alejaba de Dios. Tú sabes que hay personas que por descendencia y naturaleza tienen buen cuerpo, qué sé yo, pero hay otros que no. Entonces, ¿cómo estaba Adiós. Tú este tiempo? ¿Y sabes cuántas horas que usted tiene que parar para tirar un arco, y otro arco y otro arco? Es para que usted tiene que estar ahí la circulación dando movimiento. Tú sabes que Pobre. antes la iglesia controlaba tanto que hasta la comida, creo yo, que controlaba la iglesia. O sea que antes hasta comer mucho era un pecado antes. Ah, eso sí Que lo lo yo hagan lo ahora. escuché, lo llegué a escuchar. No, ahora van Pero en presos. realidad la iglesia tenía mucho poder antes hacia los demás. Si, un ejemplo, la iglesia decía derecha, tenían que irse derecha. Si se iban a la izquierda y la iglesia decía derecha, eso era como faltar el respeto a la religión. Sí, porque antes Sí. si tú hacías algo y al jefe de la iglesia no le gustaba, él decía que era contra Dios que tú lo hacías. Y hasta que Pero murió es Correcto. gente que viva por tenía que eso. regirse para poder mantener la estabilidad emocional de esos pueblos y decir que estaban seguros, tenían que regirse por una ley, por una religiosidad. Para ellos decir que, por ejemplo, si tú y yo, para mantenerlo en paz, vamos a tener un orden de reglas, pero yo, por ejemplo, me auto hago mi programa, mi autodefensa, me construyo, me entreno. El día que tengo que atacarte a ti, te ataco, porque ya yo estoy preparada. Tengo lo mío guardado, pero tenemos las reglas para aparentar de que sí, todo es religiosidad y moral. Para yo decir que sí, que mi moral va por donde tiene que ir. ¿Entiendes? Ahora No, que yo recuerdo, esto que hablamos que acabamos de mencionar, de que la iglesia condenaba todo, hasta comer mucho, y que antes no se hacía ejercicio. En China, Claro. yo no sé si es correcto, pero yo recuerdo Todavía que una existe. vez yo leí que antes a la gente gorda en China era lo que se le trataba más bien, porque antes lo que eran gordos era lo que comían mucho, y lo que comían mucho eran Pero eso era ricos. para los juegos. Mira cómo eran Entonces, los juegos. mientras más gordo, más rico. Tirándolo, abrazándolo y tirando el otro en el piso. ¿Y qué fuerza tú no aguantabas en tu cuerpo cuando tú estás haciendo mucho ejercicio con el otro? Los músculos se te van endureciendo, como el que monta bicicleta. Es así, es autodefensa por todos los lados, por más que tú lo veas. Cuando tú estás jugando ajedrez, tú estás buscando la forma de cómo se va a coronar en el otro lado. Entonces tu mente va trabajando, tu habilidad, tu cerebro, tus aquí, pero Pero las antes no había ajedrez. ese tipo de pues sí, juegos no sí, yo tenía juego está. de ajedrez también. Entre uno de los juegos yo tenía juego de eso. En la Edad Pero Media. el deporte en sí, en la Edad Media no se hacía, no existía la educación física, solamente entrenaban a los caballeros, a los que estaban como en el y esa cosa. Ya lo demás no era como, se puede decir que en esa época la educación física prácticamente no existía. Pero Tú si sabes que a entrenaban a los caballeros veces, para algo, lo entrenaban.
Tú sabes que a veces nosotros confundimos educación física, porque algunos de nosotros pensamos que educación física es saltar y brincar, pero tú sabes que, Sí. por ejemplo, deportes como basquetbol, fútbol, eso es educación física. Sí, pero que en esa época estaban. Sí, No, había no existía algunos, por todo ejemplo, eso. lo de la justa y todo eso, eso es educación física, porque se montarte en un caballo con una lanza y tú estás haciendo movimientos físicos ahí. Pero En para las realidad ella quiere decir que madres, eso era lo que se consideraba antes como educación física, no como ahora lo que nosotros entendemos como educación física, como el básquetbol, ¿qué te digo? Voleibol. Antes no, antes ellos lo entendían como eso, la educación física, pero no lo llamaban en sí educación física, lo que ya refieren. pero Bueno, que que tener para destreza. La destreza era lo primordial para ellos, aunque tuvieran su ética, su religiosidad. Ellos buscaban su destreza física, emocional, intelectual, que era lo más importante. Es como la actualidad, a ti no te pagan por más que tú trabajas, a ti te pagan por tu conocimiento. Correcto. Entonces, si le tocaban pelear y que tuviera más destreza para acabar el otro, sabía cuál era la táctica que tenían que usar. El otro no sabía, el otro no sabía pelear a la bruta. Entonces, imagínate tú. En Hay mucha diferencia. 1996 salió un libro de Valencia y en ese libro esa señora decía que en ese tiempo había educación física, pero como la iglesia quería proyectar que la única educación física que se hacía era para la milicia, tú sabes, para los militares y todo eso, ellos como que borraban eso. Entonces, por eso es que hay como un hoyo negro que nadie sabe nada de lo que se hacía en ese tiempo. Que cuando uno entonces busca algo no lo encuentra. ellos lo que trataban era de ocultarlo, pero Ajá. sí está, porque entonces ellos lo que querían era vender una imagen de que eran Ajá. los La moral, la ética, la moral, de que eran un país culto, que eran todo. Por eso, pero siempre tienen su sistema igualdado. con el cuerpo, solamente Ujú. y el alma que tenía que estar pura, y si tú te ejercitabas para verte bien, eso era ya como que tú estabas pecado. Ahí Así es que mismo, vuelve y sí. entra la iglesia. Ujú. Ahí es que vuelve y entra el tema de la iglesia. ¿Por qué? Porque si uno hacía lo recíproco a eso, eso era como irrespetar. Sí, porque ustedes saben que la iglesia tiene esta idea de que el cuerpo es el templo de Dios. Hasta bailar era un Correcto. pecado antes. Hasta las mujeres Así. no podían bailar antes porque tú dices que tentaba al hombre y eso era el cuerpo de Dios. Ay, Dios mío. Ustedes se Sí, imaginan si esa gente de antes ve a las mujeres de ahora bailando. Pero que antes se casaban más que ahora y tenían más mujeres que ahora y que todo eso vean, era ético, todo eso era moral, pero antes los matrimonios eran más largos y con 50,000 reglas, más difícil que ahora. Ahora es Lo muy que raro el pasa hombre que tenga una mujer que lo acepten. Sí, es que pero se yo creo quedaron que es diferencia cultural también. Porque, por Ujú. ejemplo, yo creo que antes la gente se moría más temprano con todo eso de las enfermedades. eso influye mucho. Sí, sí. Porque, por ejemplo, si tú te mueres antes, tú vas a vivir antes. Mm, Yo no sé si tú me entiendas. Algo también que yo quería comentar es si ustedes sabían de este juego que se llama el juego de los huevos, que era un juego que se hacía en la Edad Media. el juego de yo le los huevos. De poco los sobre Lo huevos. de los huevos. Sí. Es un juego en el que se hacen dos equipos y se tiran huevos. Pero eso es San Andrés de ahora, eso es, ahora lo prohibieron porque la cosa se pone más fea. Esto es San Andrés, pues cuando viene fue Tú de allá, que sabes, lo eso es copiaron, como de la Yo Pascua. creo que sí, que San eso fue Andrés copiado. lo hace. y Y Usted hay ve cómo otro, fue de países, de otros países. pero se mantienen algunas cosas entonces de esa época en la actualidad. Cogen cultura. hay otro que es de la calabaza, que es ese mismo, tira esa calabaza seca. Pero calabaza seca, que cuando tú se la tires, como que suena, y que ¡pah! Mientras más Y no te pones tu fuerte cuando tú le tiras un calabacín a una gente ahí que queda. Ahí influye, ahí está haciendo educación física. Ahí aprende la Sí, puntería porque como le ellos usaban escudos y de colocar. todo. Ajá. También algo muy interesante es que en ese artículo se menciona que cuando se jugaban estos juegos, las personas como que se disfrazaban de caballeros, como burlándose de la milicia. Y si tú sabes que si tú te burlas de la milicia, es como si tú te burlaras de la iglesia.
Entonces la gente parece que ya estaba Claro. cansada también. Realmente son La gente ya estaba cansada